¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos al programa de la Fundación Dialoga Bahía, que como cada miércoles tenemos un gran programa y un excelente invitado, que el día de hoy no podría ser la excepción. Tenemos a un gran invitado, un invitado que podríamos decir que es el vocero de la cultura de la paz, aquí para la Fundación Dialoga Bahía, porque es una persona que siempre ha levantado y nos apoya, ha levantado la mano y nos ha apoyado en este tema. Excelente. Excelente, vamos adelante. Dicen que todo bien, el técnico nos dice todo bien, entonces sigamos y prosigamos. Así ¿Ya es. de suerte? Muy bien. De suerte, eso está muy bien. Y pues pregunta a todos los que están viéndonos y escuchándonos, hoy que vamos a hablar del tema de cultura de la paz y después de los acontecimientos que sucedieron este desafortunado fin de semana. Nos gustaría, y además como el tema es gobernanza y cohesión social, nos gustaría que nos contaran a los que nos están escuchando cómo les fue, qué tal su experiencia. Hubo muchos casos, tan desafortunado el gobierno, para mi caso, tan desafortunado que tuvo que citar a una reunión para que los camiones comenzaran a operar, porque definitivamente nos dijeron y nos cuentearon de que el lunes íbamos a tener transporte público, de que todo iba a ser una actividad normal. Y desafortunadamente a muchos de los que salimos a trabajar el lunes, pues nos regresaron porque no nos garantizaban que pudiéramos regresar a nuestras casas, no nos garantizaban que pudiéramos encontrar alimentos, así que lo que primero, ya regresense a casa porque pues aquí el día de hoy, nos van a estorbar más que ayudar, ¿verdad? Así que todos regresamos y tuvimos que esperar la segunda rueda de prensa donde se nos vuelve a desactivar el código rojo, que creo que ya se había desactivado, pero bueno, como dicen, poderes de los gemelos fantásticos, desactívense ahora, y se desactivaron y pues se tuvo que firmar algunos acuerditos, sobre todo para que comenzaran a circular más tranquilamente el transporte público. Yo siento que desafortunadamente para muchas personas el medio económico que les daba para sostenerse, que muchas veces no consideramos que un chofer de un camión, le cuesta mucho trabajo a veces reunir los recursos para tener un transporte, y que sea el elemento que le privan, muy desafortunado que tengan que elegir ese tipo de bienes para demostrar que tienen poder y fuerza, los grupos muy bien organizados de la delincuencia, muy desafortunado que se tenga que dar en locales y en economías de nuestras colonias, estos eventos donde a mí me contaron de que llegaban a las tiendas y que desafortunadamente si las veían abiertas, pues ahí te aventaban un tipo de bomba y te las quemaban. Muchos patrimonios se perdieron este fin de semana. Lo interesante es que las bajas civiles no fueron muchas, eso es lo más importante. Dicen que lo económico se puede volver a conseguir, se puede volver a tenerlo, pero el esfuerzo se duplica, y pues estamos aquí sobreviviendo, ahora sí, sobreviviendo. Yo creo que hay que voltear a ver mucho a la sociedad civil. Estamos en una etapa o una época donde nos cuesta mucho tener las cosas. Estamos viendo que por encima de la economía de las familias existen, no sé, pero yo lo veo como que caprichos de querer tener un evento mundial de gran relevancia y no tenemos la gran capacidad de responder ante estos eventos. Yo creo que se le está dando una oportunidad a los gobiernos locales a que realmente se vea en los ciudadanos cómo verdaderamente apoyarnos, si este evento realmente va a ser ¿qué podríamos decir? Un detonante económico, o hay que buscar qué alrededor de este evento puede ser más
más, ¿qué podríamos decir? Más alentador para las economías locales. Yo estoy verdaderamente preocupada por este evento. Ha sucedido ya en ocasiones en Jalisco, pero creo que en esta época y en esta etapa se dejó muy desprotegida a la población. O por lo menos en esta ocasión yo me sentí más desprotegida que en otras. Nuestro invitado, pues ya lo saben, es nuestro experto en cultura de la paz, es el maestro Víctor Sánchez Orozco. Él nos va a hablar en esta ocasión de gobernanza y cohesión social. Y también me gustaría saber cuál es su punto de vista sobre estos eventos tan desafortunados que sucedieron este pasado fin de semana. Muchas gracias, maestra Rocío. Pues es un gusto estar otra vez aquí con ustedes en Dialoga Bahía. Agradecido también con el doctor Ausencio de la Rosa, que nos hace esta invitación, hace todo el esfuerzo para llevar adelante la capacitación, la formación, la difusión de ideas, y nos da voz a muchos que queremos compartir nuestra opinión, nuestra preocupación, igual que, como decías tú ahorita, Rocío, acertadamente, que esto que acaba de pasar en Jalisco, pues es un parteaguas. Nunca habíamos tenido un evento de esta magnitud. Y claro que un evento de esta magnitud se esperaba, porque efectivamente no es cualquier cosa que hayan abatido al que desplazó al más buscado en algún momento, que fue al Chapo, ¿no? Ahora se hablaba de que el Mencho Ceguera, pues era precisamente el hombre pues más buscado, no nada más por las agencias mexicanas de seguridad, sino pues del mundo, porque incluso ya el gobierno norteamericano lo había puesto ya de los criminales más peligrosos, o que estaba atentando contra la seguridad nacional de Estados Unidos, pues en primer lugar, ¿no? Después del Mayo Zambada, que era todo un mito que lo podían detener, incluso aquella entrevista que le hizo Julio Scherer en su momento, y pues este hombre era todo un personaje, y bueno, pues cayó, ¿verdad? Y cayó en una operación, pues también muy compleja que hicieron los Estados Unidos, en una traición de los Chapitos, y bueno, todo este problema que hemos visto de violencia en Sinaloa, de lo que al ratito voy a también a regresar, precisamente porque es lo que hay que primero analizar lo que ha pasado, ver justo dónde estamos parados, y también qué puede pasar en el futuro. Y claro, en ese tema también es importante hablar de lo que hoy queremos también platicar, de lo que es la gobernanza, de lo que es la cohesión social, precisamente en relación con estos problemas de inseguridad, de violencia que estamos viviendo como nunca. Y justo podríamos hacer un recuento de lo que ya había pasado, ¿no? Precisamente este cártel, ese grupo criminal, había hecho nuevas formas, formas y expresiones de violencia, ¿no? En realidad, si en algún momento los Zetas eran el ejemplo de la violencia, ¿no? Se escuchaba a los Zetas y habían inaugurado una serie de actos de violencia horribles, eh, solo por decir algunos, cuando incendiaron casino en Monterrey, donde murieron varias personas civiles, o los desaparecidos, que fueron pues muertos, y más de 60 personas, más de 100, muchos de ellos migrantes, en San Fernando también, por allá sin mal no recuerdo, en Coahuila. Y bueno, eran muchos ejemplos de lo que los Zetas se ganaron a pulso, de ser uno de los grupos más violentos, más criminales, y justo porque habían sido desertores de los GAFES, muchos de ellos. Y bueno, era en su momento los Zetas el grupo criminal que más horror, terror y miedo colectivo institucional causaba. Llegó el cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, desplazó, porque justo no nada más le dio la batalla. Me acuerdo, por ejemplo, en Veracruz, los famosos, incluso así se autodenominaron, los famosos matacetas, y fueron recuperando territorios, fueron adquiriendo nuevos territorios, y fueron manifestando y creando una serie de formas violentas de apoderarse del control territorial, de vulnerar instituciones y de causar terror, no solamente hacia la población, sino hacia otros grupos criminales, y ni se diga las instituciones. Entonces, como decía Rocío, o sea, no esperábamos que fuera a ocurrir lo que pasó el domingo, porque justo
mm, no esperábamos que el gobierno estuviera preparado, ¿no? O sea, y que pudiera abordar este tema. Y justo como ella lo va planteando, pues vemos y lo que hemos estado viendo en redes sociales, en los medios de comunicación, justo el gobierno se preparó para el operativo. Ciertamente no era la primera vez que el Mencho le habían intentado detener. Y en las veces que lo intentaron detener, 2012, por ejemplo, ahí cerca del Grullo, 2015 en Vía Purificación, de los que recuerdo ahorita, en esas dos ocasiones, pues la forma en que respondió él y su grupo criminal fue de una forma muy agresiva, de tal manera que pues el operativo, fueron esos dos operativos fallidos, ¿no? Y con resultados catastróficos las dos veces. La primera vez fue la Policía Federal, he visto hoy poco que se ha dicho de eso, pero en realidad en el 2012 la Policía Federal intentó detenerlo cerca del Grullo, en uno de sus municipios cercanos, y bueno, no logró, se huyó el Mencho. Y el caso más complejo y más difícil y más que más se recuerda fue en el 2015 cuando se intentó detener en Vía Purificación, ahora ya por el ejército, ¿no? Y, perdón, y recordarán cómo justo eh, ahí el ejército se dio cuenta de la capacidad de fuego que tenía este grupo criminal porque pues les derribó un helicóptero, ¿no? Vemos a ex policía federal y también algunos ex militares, bueno, pues, que fallecieron. Entonces, pues también el operativo salió mal, ¿no? En esa ocasión. Y bueno, pues el Mencho Segura y este cartel, ese grupo criminal, había crecido de tal manera que ya era un símbolo este líder criminal, ¿no? De tal manera que veíamos en todo el país una serie pues de situaciones, ¿no? Como Guanajuato, Querétaro, varios estados empezaron a caer, Michoacán también, gran parte, bajo la influencia de este cártel. Entonces, con esos antecedentes, podemos decir, dando un contexto de muchas de las cosas que ustedes ya conocen, podemos ver el panorama en el país, ¿no? Cómo creció este grupo criminal, otros grupos criminales también, pero sobre todo ¿no? Y claro, habíamos estado un poco más distraídos tal vez por lo que estaba pasando en Sinaloa, ¿no? Con este problema de que se dio entre estas facciones, entre antiguos aliados como es el Mayo y los Chapitos. Y bueno, después de la detención del Mayo en Estados Unidos con operativo complejo que hizo, o esta operación compleja que hicieron los Estados Unidos, pero pues al final de cuentas tenemos meses o ya no sé si ya cumplimos el año sumergidos en una espiral de violencia en Sinaloa. Sin embargo, aquí en Jalisco pues ya había conflictos, pero no de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó el domingo? Ahorita lo que decía Rocío, estaban preparados los gobiernos para afrontar, pero en primer término yo quiero plantear algo que he estado analizando. El gobierno federal, sobre todo el ejército, ¿se preparó para el operativo? Sí. Se preparó con inteligencia, se preparó analizando los operativos previos en los que que seguramente no eran estos dos únicos que se hicieron más visibles, públicos. Según se sabe, el ejército había hecho otros operativos en los cuales se les había fugado, se les había evadido, pues este hombre Nemesio Ceguera, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, ocurrió que en esta ocasión sí estaban preparados, utilizaron inteligencia, incluso ahora se sabe que también y aceptada por la misma Fuerzas Armadas, el ejército, que es inteligencia incluso por parte del gobierno norteamericano. Y bueno, la operación aparentemente fue un éxito, ¿no? Pero lo que sí no ve, ¿por qué llegan en una hora muy temprana del día? Saben exactamente dónde está Nemesio Ceguera y su grupo de escoltas, ¿no? Y hay un enfrentamiento, quedan heridos unos, otros fallecen en el lugar, los llevan, y algo que me llamó la atención es que el mismo general decía que con el riesgo que había que fueran otros criminales a tratar
de liberarlo, pues no lo traen a Guadalajara, se lo llevan a Morelia y de ahí en un caso lo llevan a la Ciudad de México y bueno, fallece en el recorrido algo que ya todos pues conocemos y demás que hemos escuchado. Pero, ¿en dónde es donde podríamos decir que fallaron las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, no nada más las Fuerzas Armadas, sino la seguridad pública? No sé si estés de acuerdo conmigo, Rocío. Precisamente en el operativo alrededor de todo eso, es decir, ya tenían evaluado seguramente pues que iba a haber una respuesta, ¿no? Como la hubo hace poco que también detuvieron a uno de los integrantes de este grupo criminal acá en Michoacán, en varias ocasiones y hemos visto que hay una respuesta de este grupo criminal, pero sin embargo no vimos una respuesta ni del gobierno federal, ni los gobiernos estatales ni municipales para hacer una respuesta coordinada. O sea, lo que vimos fue no una respuesta planeada del gobierno, de los gobiernos, sino una respuesta reactiva. Y lo vemos porque hubo lugares donde, por ejemplo, carreteras que llegaron con máquinas, el grupo criminal, y estuvieron, imagínense el tiempo que se necesita para hacer eso. Ajá. Sí. Se estuvieron abriendo las carreteras, haciendo unas zanjas para que nadie pasara, aparte de quemar vehículos, camiones, etcétera, en las carreteras. Y es donde más mal le fue, sobre todo a la Guardia Nacional, que era anteriormente la Policía Federal. Entonces eso nos habla que no hubo una coordinación plena del gobierno federal con los gobiernos estatales o municipales. Y lo vemos en el número de bajas también que hay. Se habla de 30 aproximadamente, un poco más. Aunque hay cifras que hablan hasta de 50 entre las personas, entre los criminales y las fuerzas del orden. Pero lo que me llama la atención es si aquí en el área metropolitana sí hubo una respuesta para intentar quitar los bloqueos, pero el área metropolitana. Yo creo que ni estrategia, porque pues no, porque por lo menos hubieran previsto en qué lugares nos van a querer poner un bloqueo, en qué lugares nos van a querer incendiar camiones y en qué lugares van a querer atacar a la población. Como no saben, no esperan y no se imaginan, quita a todos los civiles de donde están. Había maratón, termina el maratón. Los viernes es vía recreativa, los domingos, perdón, quita a la vía recreativa. Los domingos hay tianguis, en casi toda la ciudad. Los domingos hay, pues ya ves que hay grupos de oración, hay retiro, ya de escuelas, hay escuelas. Bueno, también hay escuelas, hay grupos que se reúnen precisamente por las vías recreativas, hay más familias expuestas porque salen mal las familias. Es cierto, es cierto. Entonces, si bien el operativo para detenerlo, que según la información oficial se intentó detener, pues aparentemente sí fue un éxito, hay que reconocer, y hay que reconocer que el gobierno federal por lo menos dio muestras ahora de detener a este capo, porque bueno, ya era una especie de capo intocable, ¿no? O sea, nadie le podía hacer nada. Ya desde que se hizo famoso, 2008, 2009 al 2026, no había quien le pudiera detener. Entonces, es un éxito, sí, pero también se evidencia todas las deficiencias que sigue habiendo en las instituciones de seguridad y en las mismas Fuerzas Armadas. Porque aun cuando también hay que reconocer que hubo otro éxito en este otro personaje que estaba ofreciendo pagar 20,000 pesos por cada militar que pagaran, y bueno, ahí parece ser que fueron y no sé si hubo un intento de detención, porque según lo que empieza a aparecer en videos y todo, pues parece ser que desde unos helicópteros pues lo abaten, ¿no? Que habría que analizar ese tema que se ha discutido muchas veces entre una detención en flagrancia, entre repeler una agresión y entre una ejecución, ¿no? Eso también hay que decirlo porque ahorita nadie está hablando de eso, pero hay que señalar que justo en otras épocas se ha estado criticando al ejército por eso, o en su momento la Policía Federal cuando el operativo de Tanuato, por ejemplo, donde se habló de incluso ahora hay procesados penalmente. Entonces, eso también tiene que volverse a señalar ahí, que se tiene que volver a hacer el uso legítimo de la fuerza, aunque sea el ejército, las fuerzas armadas. Eso poco a poco va a ir saliendo. Nadie lo ha dicho, yo estaba analizando, dando seguimiento, nadie lo ha dicho. Bien, entonces, Rocío, ¿qué tiene que ver la gobernanza con todo esto?
Es momento de replantearnos la gobernanza. ¿La gobernanza qué es? Pues son todos esos procedimientos, dinámicas, estrategias, procedimientos que se tienen que hacer para que los ciudadanos, junto con los gobernantes, ya sea en organizaciones civiles, el ciudadano común, el ciudadano que está también organizado y las instituciones públicas de cualquier nivel de gobierno, trabajan junto con los ciudadanos para realizar políticas públicas, para fortalecer las instituciones, para tener una mejor democracia. Y precisamente con este grave problema que tenemos en el país, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿cómo podemos recuperar la paz? Si vemos precisamente que, sobre todo con los hechos que pasaron el domingo y lo que ha sido hasta el día de hoy, hoy es miércoles y tú lo sabes, Rocío, no sea, las actividades no están al 100% todavía. Las escuelas, hoy veía en una entrevista que le hacen al secretario de Educación que dice que estuvieron las escuelas al 50%. En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, hubo quien regresó a actividades presenciales, hubo quien hizo actividades virtuales, y tú lo has dicho, todavía hasta ayer había incertidumbre con los camiones. En las calles se sienten no como el tráfico de diario, se sienten, uno ahorita se traslada de un lado a otro y te trasladas muy rápido porque hay mucha gente que no está en las calles y tú platicas con vecinos, con ciudadanos, con familiares, con amigos y se siente una psicosis, un temor de que estos delincuentes puedan regresar a hacer actos. Eh, Afortunadamente hasta ahora la mayoría han sido actos sobre todo contra el gobierno federal, pero pues ha habido víctimas colaterales, ¿no? La señora esta que incluso acaba de salir de misa aquí en la Tusanía, creo aquí en una colonia de Zapopan, pues esta señora sale de misa, va con sus niños, creo que hasta embarazada estaba, se dijo en un primer momento, no sé si se ha confirmado eso, más lamentable todavía, y esta señora está en el parque con sus hijos una vez que ha salido de misa, ¿y qué pasó? Pues llegan unos criminales, empiezan a disparar hacia una base de policía, y bueno, a esta pobre señora le toca una bala perdida. Entonces, ese tipo de víctimas colaterales, pero son víctimas al fin, son víctimas por la incapacidad, a consecuencia de la incapacidad que tiene el Estado de dar seguridad a todos, porque todos tenemos el derecho de salir a nuestras calles, de poder transitar, de vivir tranquilos y en paz. Y lo que estamos viviendo ahora es que esos acontecimientos son un poquito, porque es lo que también hay que decirlo, de lo que se nos va a venir más adelante si el gobierno no cambia sus estrategias. Aquí lo dijimos hace tiempo, ¿no? Hace 3 meses Sí, que sí, estuve hace contigo. tiempo que estuvimos aquí, hay que cambiar estrategias. ¿Y qué ocurre? Pues vuelvo a reiterar lo que muchos no están diciendo. Los analistas y algunos medios que todavía los permiten medio hablar, lo han estado comentando, pero no lo dicen así de claro. La realidad es que sí tratan de querer asemejar lo que está pasando ahora con la seguridad y las estrategias que está haciendo el gobierno con lo que pasó en los otros sexenios. Y yo lo quiero decir con toda claridad, lo que se está haciendo en seguridad y en procuración de justicia es lo mismo que se ha hecho en 50 años. Así de fácil, y si alguien no está de acuerdo conmigo, lo podemos debatir sin ningún problema, con argumentos, con ideas, con datos y con cifras. Pero más aún, el problema es que estas mismas estrategias tal vez funcionaban hace 50 años, hoy no funcionan y son estrategias reactivas. Es decir, ha hecho falta inteligencia, aunque se diga que para detener a este delincuente y terminaron abatiéndolo en este enfrentamiento, pensamos que así sea, porque yo escuché dentro de muchas cosas que se empiezan A a rumorar, a expresar, las a expresar, leyendas, sí. a los No, mitos pero esto es una urbanos. cosa científica, dice alguien ahí, una estudiante dice, mis maestros estuvieron analizando cómo se escucha uno, dos, tres videos que han estado circulando, dice, y no, según el ruido y todo, hicieron un análisis pericial, no es un análisis que a alguien se le haya ocurrido ahí como de una leyenda, Ujú. un mito, o sea, no. Y en el análisis dice, esto no se ve que haya sido un enfrentamiento, esto se ve, esto se percibe, en el análisis se concluye de que no fue un enfrentamiento, sino que fue tal vez una ejecución, ¿no? Entonces, si alguien llega disparando, una autoridad llega disparando, pues obviamente que alguien la va a repeler, o sea, porque también son criminales, más bien son criminales los que están esperando, ¿no? Ujú. Pero bueno, vamos a decir que por los antecedentes previos que tenía este sujeto, pues todo parecía indicar que no se iba a dejar detener tan fácilmente y que iba a buscar cómo contener la detención, iban a agredir como lo hicieron anteriormente con toda la capacidad de fuego que traían, o sea, también el nivel de armamento que traía como, pues ya no es un armamento normal. Y le había funcionado en las otras 2 o 3 ocasiones que fueron públicas,
las operaciones operativos que hicieron en su momento las Fuerzas Armadas o la Policía Federal, etcétera. Pero en esta ocasión, bueno, pues no le funcionó. Entonces quiere decir que la inteligencia para detenerlo a él, sí, hasta reconoce el gobierno federal que hubo apoyo del gobierno norteamericano. Sí, pero lo que se demuestra después de este operativo es todos los puntos, se habla hasta de 300 puntos en el país, ya no solamente Jalisco, en donde salieron grupos criminales de este mismo cártel. Salieron grupos, o sea, no era una sola persona, no era el chemo ahí de la colonia, el adicto tal vez del barrio que pues sale y lanza unas, a lo mejor con una pistolita, no, no. En los videos, en muchos de los videos se ven ya grupos armados. Sí. O sea, grupos peligrosos, grupos que amagaron a muchas personas, muchos a lo mejor, aquí leía una historia de una persona que iba con sus fresas allá en Irapuato, con su camionetita de trabajo, pues le quemaron su patrimonio. Y así tenemos muchas historias de esas, pero eran grupos, más de 270 puntos. Entonces ahí vemos el crecimiento exponencial que tiene este grupo criminal. Las mismas agencias de Estados Unidos han analizado que este grupo criminal, solamente su Fuerza Armada, ahorita puede ser que se hable de unos 40,000 sicarios. Pues de eso es nada más el nivel del riesgo, del peligro que tenemos. Es decir, hace 5 años, hace 10, hace 15 años, pues no era este grupo criminal tan fuerte. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué no estamos haciendo bien? Que no se está reflejando, actuando contra este grupo, ¿no? Y lo estamos dejando crecer y ahorita le cortamos la cabeza. Le cortaron la cabeza a los militares, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el Estado mexicano. Pero ya no quiero ni imaginarme qué va a pasar con todas las cabezas que siguen después de este capo. Primero, para que se pongan de acuerdo. Eso, pero ya ahorita dijimos algunas cosas de lo que pasó el domingo. O sea, vimos ineficacia de las autoridades para enfrentar a quienes estaban causando todos estos destrozos, una falta de coordinación. Y hay pues lugares en carreteras y todo que apenas ayer se estaban, las autoridades apenas llegaron para volver a reabrir las carreteras, nuestras carreteras que fueron dañadas. Y hace rato, Rocío, yo decía algo que es muy importante. Imaginemos a estas personas, imaginemos a estas personas que llegan con una máquina, y están ahí abriendo la carretera. ¿Cuánto te tardas tú en abrir una carretera de esas? No sé, media hora, una hora. No, un poquito más. Ponle que sea unas 2 horas, ¿no? Depende, porque pues bueno, es una actividad que no hacemos, no sabemos, pero tampoco ellos lo saben, porque tampoco no son expertos. No son expertos. Contratarían a algún experto. Pues tienen, ¿verdad? Tienen los medios. El tema aquí fundamental, Rocío, es, al final de cuentas, ¿cuánto tiempo tardaron en abrir estas zanjas y nunca llegó la autoridad? O sea, sí, estamos viendo que hubo enfrentamientos y que fueron agredidos varios. Sí, pero en todos estos lugares, por ejemplo, acá para San Sebastián del Oeste, Mascota, que ayer se quejaban todos los pobladores que pues fueron como 2 días y nadie se paraba de las autoridades. Entonces, pues Jalisco y México no solamente son las áreas metropolitanas, y obviamente las autopistas que fueron cerradas, o sea, todo esto habla de una coordinación que tienen estos grupos criminales y que salieron las autoridades pues de manera reactiva y mal, no coordinadas. Veíamos ahí algunos detenidos que sí tuvieron, pero no sabían que eran realmente sicarios. Sí hubo algunos enfrentamientos. O sea, si hacemos un balance, el balance queda mal parada la autoridad. ¿Y por qué está pasando eso? Porque seguimos actuando así, reactivos, esperando que ellos sigan avanzando, y cuando hacen un acto de violencia o muchos homicidios, desapariciones forzadas, pues el Estado ha ido perdiendo control, ha ido perdiendo respuesta, ha ido perdiendo... A su capacidad solamente es de reacción. Es reactiva, pero reactiva mal. Así es. Y entonces, aunque conocemos estas policías preventivas que se llaman preventivas, sí, pero son preventivas nada más de patrullaje, y no es un patrullaje estratégico, es un patrullaje, si me lo permite Rocío, es un patrullaje errático, superficial. Entonces, hace falta precisamente esto, o sea, prevenir, pero con inteligencia. O sea, la estrategia. Y estrategias. Entonces, lo que se hizo mal, porque efectivamente estos grupos se han multiplicado. Y estos grupos, o sea, si hablamos de recursos, si hablamos de
cooptación de autoridades, si hablamos de corrupción, si hablamos de una serie de datos y de elementos, pues hemos estado viendo que han estado creciendo. Y este es el reflejo. Lo que ha pasado el domingo, sí, podríamos quedar nada más que fue un operativo exitoso donde falleció, donde abatieron al líder más peligroso y más importante y más buscado ahora del mundo, ¿no? Sí, parece que fuera un gran éxito eso, pero en realidad todo, y si nos quedamos en esa narrativa de que lo demás fueron daños colaterales y que hubo una contención de toda esa violencia, estamos precisamente quedándonos cortos, porque en realidad lo que se refleja es pues una descoordinación completa, un código rojo en Jalisco, pues que sí, pueden estar saliendo las autoridades ahí a hablarnos de que están contendiendo y todo, pero lo que estamos viendo es que las respuestas no son las adecuadas, no son las idóneas, porque de 200 y tantos puntos, los detenidos son casi nada. Podríamos decir que hasta los detenidos fueron circunstanciales, no como una respuesta No como una eficaz. respuesta eficaz a la reacción. Tenemos comentarios. Diáloga Bahía se dice, bienvenido a su casa, maestro Víctor Sánchez Muchas Orozco. gracias. ¿Quién nos habla de gobernanza y cohesión social? Ernesto Samuel Rea Cano. Saludos al maestro Víctor, conocedor de los métodos para lograr la paz. Bueno, ¿sabe qué le pasa a este celular que se quiere salir? La paz, a ver, de la paz, vamos a recuperar. De La Paz, excelente persona y excepcional amigo. David Hernández Ansúrez, gracias por sus buenos comentarios. Maestro, a los gobiernos les falta mucho en los temas de seguridad. Saludos para los dos y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. David Moreno, cree, más bien no es crees, es cree en usted, ¿verdad? Que se cancelará el Mundial en México. Es una posibilidad. Ahorita aquí lo voy a ir apuntando para que no se me olviden. Ajá. Francisco Padilla Barajas dice saludos para usted y al maestro Víctor. Gracias por compartir sus capacidades y experiencias. Sergio Vega nos dice saludos maestro. Raúl González Borboa dice nunca contemplaron las acciones colaterales del crimen. Falló la estrategia política criminal. Muchas gracias. Pues creo que tenía un poquito más de comentarios, creo que se me perdieron algunos. Déjame checar en el otro celular, pero bueno. Ahorita si vemos. gustas. Bueno, Rocío, creo que han dicho varias cosas importantes aquí. Precisamente hoy la gobernanza tiene que cobrar otro sentido. Tiene que, primero, precisamente cuando hablamos también de cohesión social, precisamente tendríamos que hablar de que hoy los ciudadanos, primer tema, tendríamos que participar activamente en discutir el problema del crimen organizado en nuestro país, en discutir la inseguridad, la violencia, temas tan dolorosos como la desaparición forzada de personas en nuestro país. Porque fíjense, el crimen organizado ha sido tan hábil y junto con la apatía y la falta de políticas públicas eficaces para combatirlo, que hasta eso que hasta da temor dialogar. Sí. O sea, si nosotros, Rocío y yo, que somos dos simples ciudadanos, nos la pensamos para hablar de estos temas, imagínense todos los personajes del país que han sido amenazados, amedrentados y hasta han tenido tentativas de homicidio por el crimen organizado. El ejemplo más cercano de lo que yo recuerdo ahorita, pues es Ciro Gómez Leiva. Tú un personaje en el país, un comunicador de muchísimos años, y bueno, se salvó porque traía un vehículo blindado. Y hasta ahora siguen procesados ahí las personas y son de este grupo criminal. Y así tenemos una serie de personas que justo están siendo amenazadas por el crimen organizado. Entonces, hoy los ciudadanos no son libres para discutir esos temas. ¿Tú te animarías, Rocío, en tu colonia a decir, vamos a platicar del crimen organizado? No, y menos en mi colonia, porque pues está calientita también, ¿no? Hay muchos temas que están muy calientitos. Entonces, justo, primer paso tendría que ser que el gobierno abriera una gran mesas, foros, regiones para decir, a ver, ¿qué nos hace falta? Porque en realidad, y reconocer que las cosas no van bien, que el rumbo que está tomando el país no es el que queremos. Segundo, cuando se abriera este gran diálogo nacional por la paz, este diálogo donde evidentemente tiene que entrar el tema del crimen organizado, porque es el primer gran problema que tenemos. O sea, podemos tener otros,
pero este es el que no nos deja tranquilos, este es el que este que acabamos de pasar en Guadalajara, bueno, hace casi 11 años pasó, en el 2015. Yo recuerdo que se paralizó la ciudad y el Estado, y era el Estado nada más, porque después empezó a crecer esto, después fue Michoacán, y ahorita me sorprendí incluso ver algunos estados del norte donde hubo incidentes. Entonces, el crecimiento ha sido en 20, 15, 20 años exponencial de este grupo criminal. Entonces, ese es el problema, que si hoy no hacemos un alto, y el gobierno federal y los estatales y todos los gobiernos y los ciudadanos hacemos un alto y decimos, ¿qué queremos para nuestro país? Queremos un país que siga yendo hacia un abismo donde está solo la violencia, no hay más, o queremos un país donde florezca la paz y la tranquilidad otra vez, y para eso necesitamos tomar decisiones dolorosas, tenemos que cerrar filas, y tenemos que cerrar filas incluso en nuestras familias, incluso en nuestra sociedad, incluso en nuestro barrio, incluso en nuestra familia, si nosotros sabemos que hay alguien de nuestra familia que está en el crimen organizado, trabajando de alguna u otra manera, lavando dinero, vendiendo droga, pues nosotros tenemos que alejarlo de la familia. O sea, nosotros tenemos que poner aquí, decir, a ver, aquí quienes están a favor de la paz tienen que estar en un solo lado. Y quienes están a favor de con el crimen organizado, no caben aquí medias tintas. Porque en nuestro país mucha gente justifica el crimen organizado. Yo he escuchado incluso hasta expertos y académicos hablar de que si la economía, lo que origina el crimen organizado, si quitáramos el crimen organizado, que nuestro país quedaría en quiebra. ¿Qué razonamiento tan más ligero? Se hace un razonamiento muy inútil, sin fundamento, porque en realidad lo que nos está costando el crimen y la seguridad es muchísimo dinero. Y ahora el crimen organizado ha crecido de tal manera. Entonces, el tema de la gobernanza implica hoy hacernos un replanteamiento, hacer un alto en el camino y plantear, trabajar, revisar qué es lo que está pasando. Y yo te regresaré un poco más a eso. Entonces, todo lo que ha estado pasando han sido muchos errores. Y hoy el gobierno necesita volver a replantearse, a hacer un análisis y decir, a ver, ¿por qué no están funcionando las cosas? ¿No? Y segundo, y voy a insistir en eso porque ¿por qué no están funcionando y por qué están haciendo las cosas igual? Bueno, muchos periodistas han estado queriendo asemejar, ¿no? Lo que pasó con este abatimiento, por ejemplo, muy parecido al tema de lo que pasó cuando este hombre, Beltrán Leiva, ¿no? Por ejemplo, en Cuernavaca, cuando fue abatido. Eh, claro, ahora que ha generado muchísima especulación ya el hecho de que no ha aparecido ningún cuerpo. A mí alguien en un chat ahí de amigos, de familiares, me decía, no, es que no está muerto. Claro que está muerto, ¿no? O sea, creo que el gobierno federal no es tan irresponsable como para inventar una cosa de estas alturas, porque pues ahí va a haber pruebas, va a haber datos, va a haber, en algún momento alguien puede reabrir esa investigación y por supuesto que hasta se puede hacer una prueba de ADN al cuerpo, se puede exhumar, o sea, ahí yo sí creo que este capo está muerto, sí, eso no tengo yo duda, y que ya lo confirmó el gobierno federal. Algunos ciudadanos me preguntaban, estudiantes, que, oye, Víctor, ¿y es posible hacer eso? Claro, le digo, ¿pero cómo? Pues claro, le dije, hay cotejo, él estuvo detenido en Estados Unidos, ha sido detenido sus hijos, o sea, sus hermanos, o sea, hay mucha forma de cotejar pericialmente y científicamente de que sí era esta persona. Entonces el gobierno tendría que analizar qué ha pasado. Y entonces, si efectivamente estamos haciendo lo mismo, a ver, ¿por qué estamos haciendo lo mismo? Si ustedes ven, incluso el mismo secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, que muchos dicen, no, extraordinarios, es un gran trabajo, todo. No le quito méritos, pero no es lo que se necesita todavía para combatir al monstruo de las 1000 cabezas que ya tenemos. Este ya no es un monstruo de una sola cabeza, es lo que primero que tendríamos que plantearnos, inclusive. O sea, este no es el crimen organizado ahorita en México ya no es el monstruo de una cabeza, ¿no? O sea, incluso este grupo criminal ahorita tiene muchísimas cabezas. Ajá. Y todas ellas igual de peligrosas que la cabeza principal. Sí, está como esa cabeza mitológica que cortas una y se multiplica, ¿verdad? No recuerdo ahorita el nombre de ese ser mitológico. Exacto. Y el gran problema que vamos a tener ahorita es para que se pongan de acuerdo quién va a ser el siguiente capo. Porque si ellos empiezan a pelear, y el gobierno está preparado para eso. Digo, si no estaba preparado para todo, ahorita como lo dijo bien el maestro Raúl Borboa, también un saludo, un académico y un experto
lo dijo bien. Dijo, no estaba preparado el gobierno que vemos todas estas reacciones que no fueron debidamente abordadas ni hubo una respuesta firme del Estado. O sea, en realidad, yo decía al principio, la balanza queda muy mal, los gobiernos todos, ¿no? Estatal, federal y municipales. Digo, tampoco les puedo exigir tanto a los municipios del interior del estado, porque ahorita también vamos a tocar ese tema, Rocío, porque pues son municipios muy pequeños. O sea, en realidad ahorita lo que veíamos con el caso de Tequila es solamente la punta del iceberg. Lo que vimos en este operativo y lo que dejaron todas estas secuelas del domingo es la punta del iceberg. Detrás hay muchas cosas que no alcanzamos a ver, un crimen organizado empoderadísimo y sobre todo que está eh, alimentado ya no solamente de recursos ilícitos, sino también lícitos que se convierten en ilícitos. ¿Cuáles? Un ejemplo nada más. Pues muchos municipios ahora están completamente cooptados por el crimen organizado. Tan es así que no solamente presidentes municipales o los comisarios, que eran como lo clásico que cooptaba el crimen organizado, no, está cooptado casi todo el municipio, casi todo el gobierno municipal. Entonces, muchos de los recursos lícitos que están ahí, pues se convierten en ilícitos porque ellos los desvían. Porque los funcionarios que están ahí, el director de obras públicas, el tesorero, comisario ni se diga, pero sobre todo los que manejan recursos públicos, igual incluyendo los presidentes, pues terminan entregando esos recursos porque mucha gente son ya de ellos. Los jefes policíacos son parte del crimen organizado. Esto que vimos en Cuandureo, creo que se pronuncia así, si no me perdonan ahí, no soy muy diestro a veces para... Y luego, pues nuestros municipios luego tienen unos nombrecitos también muy igual, autóctonos, ¿no? Muy autóctonos. Pero bueno, ahí en ya, Michoacán ya ves que detuvieron sí. comisario y todos los policías porque eventual y circunstancialmente los encontraron encapuchados y como que andaban también haciendo narcobloqueos. Pero ¿cuántos otros jefes policíacos con los que seguramente ahorita en el Código Rojo, en algunas otras regiones, se sientan las autoridades de todos los niveles, incluso a compartir información? Y estoy plenamente seguro que esos saliendo de ahí están pasando la información al crimen organizado. Entonces, y el Estado no ha sido capaz de enfrentar eso. O sea, el Estado, hablo del Estado mexicano, ¿no? O sea, el gobierno federal, el gobierno estatal, los municipios, etcétera. Entonces, hoy es buen momento para precisamente replantear la gobernanza de nuestro país, porque hoy la gobernanza está debilitada. Hoy la gobernanza no se ve por ningún lado. O sea, tenemos temor incluso de hablar de estos temas, porque el crimen organizado, si a personajes, a periodistas muy serios, con mucha trayectoria, no solamente los ha amenazado, los ha intentado matar, que será de cualquier ciudadano acá común y corriente. A pie tierra, ¿verdad? A pie tierra. Entonces, ese es por otro lado. Ahora, yo aquí quiero hablar un poquito de hacia atrás para poder algunos ejemplos de por qué estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo porque estamos viendo solamente la detención de capos, de algunos sicarios, de algunos grupos, pero no estamos viendo una inteligencia muchísimo más amplia, investigaciones amplias por parte de la Fiscalía General de las Repúblicas y de las Fiscalías de los Estados. Es más, medio se defiende el gobierno federal. Las Fiscalías de los Estados no las veo en estos temas. No los veo. O sea, veo haciendo una serie de declaraciones muy, o sea, salen a los medios simulando, o sea, en reuniones aparentemente de seguridad, etcétera, pero si hacemos un análisis de las fiscalías de los estados, no tienen resultados. O sea, en temas de crimen organizado inmediatamente se replega. Y esas omisiones hoy están pasando la factura a la violencia en el país. Obviamente, porque siempre ha habido este es un tema federal, la federación dice, bueno, los estados también tienen obligación de entrar a la seguridad, la federación, que es algo que también he planteado yo en muchos foros, que había que hacer un replanteamiento para que las herramientas jurídicas que hay federales también se pasen a los estados. Es decir, que los estados también puedan combatir al crimen organizado con las herramientas legales que hay. Entonces, para eso se ocupa una reforma constitucional donde haya facultades concurrentes también. Entonces, para que los estados también ya no se excusen en decir, es que pues esto es crimen organizado, es delincuencia organizada, entonces pues tiene que ser la federación, ¿no? Y aunque en el discurso dicen que no, que todo el mundo le entra parejo, en la práctica no lo vemos. Y te voy a dar el ejemplo. Aquí en Jalisco, dame, por ejemplo, 5 o 10 casos que digan, no, pues el gobierno estatal ha procesado tantas personas, ¿no? Por delitos relacionados con el crimen organizado. Oye, alguien podrá decir ahorita, oiga, maestro, pero
Usted está hablando que sí es una competencia del gobierno federal, sí, pero sabemos que muchísimos de esos homicidios que hay, desaparición forzada de personas, la mayoría de esos casos están relacionados con el crimen organizado. Entonces tendría que haber una coordinación completa entre gobiernos, Fiscalías General y las Fiscalías de los Estados, y no la está viendo. Ujú. Incluso he visto notas, he visto estudios, análisis de los poquitos casos que han podido resolver, casi también puedo decir han sido circunstanciales. Entonces, ha faltado mucho por hacer. Entonces, creo que hemos estado hablando un poco de lo que ha pasado, que los gobiernos estatales y federales no han podido revisar todo a profundidad, aprender de eso y relanzar las estrategias. Y lo que decía alguien más, oye, ¿qué va a pasar? ¿Se puede cancelar el mundial? No, eso es lo peligroso, eso es lo delicado. Ahorita, por supuesto que los ciudadanos están con la preocupación, con la angustia, ¿qué va a pasar? Pues Primero, nosotros no tan angustiados, yo creo que el gobernador es más angustiado, ¿no? bueno, tendría que estar, ¿no? Porque pues si tiene una responsabilidad de esas, Sí, porque pues ahí va la inversión, ahí tenemos mucha inversión, tenemos muchas esperanzas en el crecimiento económico de este año. Pues fíjate que hasta eso creo que fue también este operativo y toda la que dejó es un baldazo de agua fría para muchos políticos, no digo solamente el gobernador. Digo, no los quitabas de ese temita del mundial. Pues no, porque estaban concentrados en ese tema mundial. Digo, el mundial no es todo lo que pasa en Jalisco. No, además. Esta es nuestra cruda realidad. El crimen organizado, por un lado, haciendo sus fechorías, actuando por todos lados, y todo el mundo en videitos. Ay, qué bonito, y que ya, miren, esto va a ser los porque estadios. Estamos viviendo, porque queremos vivir en un espejismo, porque en realidad, si nuestros gobernantes en Jalisco no quieren dar cuenta de los grandes temas, porque desafortunadamente hay un tema muy prioritario aquí en Jalisco, y es que tenemos desaparecidos. Si no lo quiere ver Pablo Lemos, si no lo quiso ver Alfaro, es que están totalmente ciegos. Y ese es el principal termómetro que tiene Jalisco, los desaparecidos, porque no hay nada que nos duele más a los mexicanos y a las familias que nuestros hijos. De acuerdísimo. Y no son poquitos, son en primer lugar nacional 16,000 desaparecidos, muchos de ellos de desaparición forzada de personas. Entonces, ese fue un baldazo de agua fría. Y esto debe ser un replanteamiento para tomarse en serio lo que es gobernar. Gobernar no es nada más echar maromas y sacarnos selfies y videos y hablar de las cosas bonitas, no. Es resolver los problemas de la gente para que la gente viva en paz. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora? Precisamente, ahorita el gobierno tendría que estar trabajando permanentemente para estar viendo nada más cómo va a reaccionar, sino cómo va a ir por todos esos grupos criminales que ahora le pusieron cara. Y vaya que lo dejaron mal parado todos los niveles de gobierno. Segundo, si no se prepara y si estos criminales no se ponen de acuerdo, va a venir un problema muy serio de seguridad y de violencia para el país y para Guadalajara, para Jalisco y para muchos estados que están inmersos en esto. Porque va a haber una serie de matanzas entre ellos y va a ser. Pero ahora, si no, aunque no lo hubiera, el gobierno tiene que cambiar, tiene que hacer inteligencia y la inteligencia no tiene nada más que ser para un capo. La inteligencia tiene que ampliarse y tiene que ampliarse a la máxima capacidad que tiene el Estado, a nivel federal, a nivel Estado. ¿Y para qué? Alguien puede decir, para esto, ¿para qué tenemos que hacer la inteligencia? La inteligencia tiene que cambiar en este país, de tal manera de que se utilicen las herramientas legales y se puedan hacer investigaciones muy amplias para poder detener a los grupos criminales, que son muchísimos ya, que ya están ahora metidos en los empresarios, que están metidos en la política, que están metidos en los diversos niveles de gobierno, y que no vemos que o sea, un alcalde, cuando hay cientos de alcaldes metidos hasta las chanclas en el crimen organizado, un alcalde, y pareciera más bien que es como una vendetta, ¿no? Es que usted se le puso al brinco a un empresario poderoso. Ajá. El señor, claro que yo tenía muchísima información de mucha gente, de muchos actores, que era un lastre, ese exalcalde de Tequila. Definitivamente se lo merecía, pero no es el único en este estado, ¿eh? Hay muchísimos que están por miedo, o otros cómplices también, otros por codiciosos, otros por malos ciudadanos, están metidos tras chenglas con el crimen organizado y el gobierno federal estatal está sin darle respuesta. Entonces, se vienen cosas peores y por eso necesitamos hablar también de cohesión social. Es decir, ¿qué nos da como identidad a los mexicanos? Sí, nuestros símbolos. La identidad. Sí. Pero la cohesión implicaría ¿qué nos une a los mexicanos? Nada más nuestros símbolos, la religión, etcétera. La cultura. Ok, pero ante estos problemas tan graves que estamos viviendo, hoy es momento de cohesión. Hoy es el momento en que la gente
esto que ya dije yo, que soy muy, muy fuerte, decir, nosotros estamos del lado donde queremos tener la paz, queremos que los buenos ciudadanos estén de este lado. Y quienes están en el crimen organizado, quienes lo toleran, quienes lo solapan, quienes reciben dinero del crimen organizado, quienes lo avalan de alguna manera, esos no pueden estar. Tenemos que ya cerrar filas todos los ciudadanos y apoyar a nuestras autoridades, sí, pero a las autoridades que realmente quieran hacer su trabajo, a las autoridades que no se corrompen. Esos, y los que sí hacen su trabajo. O sea, yo no puedo dejar de observar que hay muchas autoridades que están volteando la cara del crimen organizado. Y claro, cuando viene un problema como estos, salen y sacan reuniones y más reuniones, pero no son eficaces. No están realmente buscando cómo resolver el problema. Entonces, hoy necesitamos una cohesión social donde todos los ciudadanos nos unamos y los ciudadanos buscamos que se construya la paz en todas las trincheras, pero empezando por una, exigiéndole a los gobernantes que hagan su trabajo. Ok, tenemos comentarios. Luis Portillo, Adelante. maestro Víctor, siempre ha sido un referente en la impartición de justicia. Gracias, tenemos a Marta Jiménez Grano, que dice gran tema, dice que fue una situación muy difícil, tardaron mucho en llegar las Fuerzas Armadas, quedamos prácticamente secuestrados por 3 días. Yo lo viví en la estancia Jalisco, ya se estaba acabando se estaban acabando los alimentos, la gente de la comunidad nos apoyamos y desde este medio les agradezco su apoyo, protección, nos sentimos desprotegidos y olvidados. Ave Salazar, saludos. Ignacio González, saludos. Tati Tejeda, saludos, maestro Víctor Sánchez. Lupita de la Cruz, saludos, maestro Víctor Sánchez. Tati Tejeda. Dice saludos y abrazos a Lideranda, eres el líder. Fíjate que, las comunicaciones, las aplicaciones son buenas y son malas. En este momento yo creo que las aplicaciones, aquellos grandes grupos de las colonias fueron buenas porque nos informaban qué tiendita estaba abierta, por cuánto tiempo y cuántas horas. Donde había lugares de peligro, no se acerquen, esténse alerta. Eso fue algo bueno. Sabemos también que las aplicaciones tienen cosas muy malas, pero en ese momento fue muy bueno porque ya sabíamos todos a dónde ir a comprar, cuándo iba a estar la fila, cuánta gente había formada en la farmacia de Guadalajara de la colonia y que estaba atendiendo por una ventanita. Porque desafortunadamente nos dimos cuenta que en el refrigerador tenemos muchas cosas, pero que se nos acaban en 3 horas. En 2, 3 días, como dijo Marta, Ay, no, pues pero ciertamente fue una experiencia dolorosa para nosotros, jaliscienses, para México, pero de esa experiencia, sobre todo, yo ya estoy perdiendo la fe muchas veces en muchos gobernantes, siempre he sido un crítico de los malos gobiernos y de los corruptos, pero hoy, pues creo mucho, pero en la gente, en los ciudadanos, y creo que es un momento, es una experiencia muy dolorosa, pero esa experiencia nos tiene que llevar a aprender y sobre todo a que la gente empiece a voltear hacia otras estrategias. O sea, la gente se tiene que unir y la gente tiene que participar. Y sobre todo el ciudadano que de a pie, que eso es lo que le llamo hoy. O sea, si nosotros queremos cambiar, porque la clase política está enquistada con sus formas. Hoy vemos hay una reticencia para la reforma electoral, sus canonjías, sus privilegios, no los quieren soltar ni los van a soltar, y por eso hacen lo mismo. Y esto nos está llevando a un abismo de cosas, ¿no? De violencia. Bueno, y pues se les olvida que ellos, para quien tienen que gobernar es para la sociedad civil. ¿De acuerdo? Y que la sociedad civil, al final de cuentas, dicen que olvida, pero no, también tiene una memoria y una memoria que ocasiona que los gobiernos se vayan y los gobiernos se queden, y en esta ocasión puede que probablemente algunos se vayan. Pues ojalá es un buen momento para replantearnos, para reflexionar y sobre todo para tomar acciones. Y no podemos dejar que los gobiernos hagan solo las cosas, sino hay que exigirles que cambien los modelos, que cambien las estrategias, que cambien su forma de actuar, porque el crimen organizado les está comiendo el mandado, como se dice comúnmente. Y están bien organizados. Y están muy organizados y las autoridades se vieron muy desorganizadas. Sí, desafortunadamente en muy poquito salió lo desorganizados que están y también en un momentito se vio lo organizado que son ellos. Pues, ¿algún otro comentario? Agradecer a Dialoga Bahía, que siempre nos abre las puertas, ahora sí, el líder y el liderazgo que tiene nuestro amigo el doctor Ausencio de la Rosa, y sobre todo también a ti por siempre tener la paciencia y dar la oportunidad de estar en este programa tan importante. Gracias a todos los que nos escucharon.
Les invitamos a compartir también la entrevista y gracias por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y mandaron saluditos. Creo que alguno que otro se me fue cuando le di aquí un movimiento. Por ahí había un comentario de Vane, creo que comentó que estaba contigo compartiendo un retiro o algo así. ¿Un retweet? Ajá, sí. Un retiro, sí, claro, sí. Sí, porque se me fue. Sí, bueno, pues gracias también, ¿no? Bueno, también como todos los ciudadanos también andábamos en nuestras cosas, también en cuestiones religiosas y pues todos quedamos ahí varados, preocupados y angustiados y todas las personas pues también pues me preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde, qué podemos hacer? Afortunadamente pues pudimos regresar a casa todos muy bien, andábamos aquí en la área metropolitana, pero igual pues sufriendo igual que la familia y que todos preocupados, angustiados de que algo nos pueda pasar y eso creo que no puede ya estar pasando en nuestro país. Necesitamos tener autoridades eficaces, autoridades que nos brinden seguridad. Para eso les pagamos. Sí. Gracias, saludos. No me queda más que agradecer a todos los que nos escucharon. Maestro Auxencio de la Rosa. Sí, maestro Auxencio de la Rosa, que está allá atrás, me está diciendo que les recuerde que tienen curso de liderazgo, que no se les olvide que el sábado, curso de liderazgo, que se pueden informar, ya saben, en la página de la Fundación Dialoga Bahía. Ahí estaba haciéndome señas y me costó, pero pues ya entendimos de qué se trataba. Muchas gracias y ahora sí nos están regalando un fresco vientecito porque en ocasiones se siente muy sofocante el clima aquí en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Víctor, muchas gracias y no nos queda más que despedirnos y desearles muy buenas noches. Gracias.